En 1819, un granjero de Alabama mira su tierra. La compró hace 2 años con dinero prestado. Le dijeron que los precios del algodón solo podían subir. Que la tierra era la mejor inversión posible. Que el crédito era fácil y el futuro brillante. Ahora el algodón ha perdido 1/4 parte de su valor en un solo día. El banco le exige el pago del préstamo. No puede pagar. La tierra que compró por $1000 ahora vale 200. Y el banco no le va a esperar. Esta historia os sonará. Porque es exactamente la misma que se repite cada vez que una burbuja estalla. Y en el siglo XIX, estalló muchas veces. Bienvenidos a la temporada 9 de Todo tiene un precio. Hasta ahora hemos recorrido los fundamentos de la economía, el dinero, los bancos, los mercados, la oferta y la demanda, y la evolución desde el feudalismo hasta el capitalismo industrial. Ahora entramos en el territorio de las crisis. De las caídas. De los momentos en que todo el sistema parece desmoronarse y hay que reconstruir las reglas desde cero. Porque la historia económica no es una línea ascendente. Es una sucesión de auges y hundimientos, de burbujas y pánicos, de errores y lecciones. Y empezamos por el principio. Por los pánicos del siglo XIX. Cuando no había bancos centrales, ni reguladores, ni red de seguridad. Cuando un pánico financiero podía destruir la economía de un país en semanas. Estados Unidos era un país joven en 1819. Apenas 43 años desde su independencia. La guerra de 1812 contra Gran Bretaña había terminado, y el país vivía una euforia económica. El algodón americano alimentaba las fábricas textiles de Inglaterra. Los precios agrícolas subían. Y la tierra en el sur y el oeste parecía una apuesta segura. El segundo Banco de Estados Unidos, creado en 1816, contribuyó al problema. En lugar de actuar con prudencia, abrió sucursales en las zonas más especulativas y emitió créditos generosamente. Los bancos estatales hicieron lo mismo. El dinero en papel inundó la economía, alimentando la inflación y la especulación con tierras. Entonces llegó la corrección. El precio del algodón se desplomó. Los granjeros que habían comprado tierra a crédito no podían pagar. Los bancos empezaron a ejecutar hipotecas. El segundo banco, que había prestado demasiado, ahora exigía el cobro de golpe, contrayendo el crédito de forma brutal. El resultado fue devastador. Quiebras masivas. Desempleo generalizado. Caída de los precios de la tierra entre un 50 y un 75%. Cárceles de deudores llenas. Ciudades enteras del oeste americano quedaron medio vacías. Fue el pánico de 1819. La primera gran crisis financiera de Estados Unidos. Las consecuencias políticas fueron profundas. La hostilidad popular hacia el segundo Banco de Estados Unidos creció hasta que el presidente Andrew Jackson lo destruyó en la década de 1830, vetando la renovación de su carta. Jackson desconfiaba de los bancos centralizados y del papel moneda. Quería un sistema basado en oro y plata. Pero eliminar al segundo banco no eliminó los pánicos. Sin ninguna institución capaz de controlar la expansión del crédito, vinieron más crisis. El pánico de 1837, provocado por otra burbuja de tierras y la especulación descontrolada de bancos estatales sin supervisión. Y luego el pánico de 1857, cuando la quiebra de una gran aseguradora de Ohio desató corridas bancarias en todo el país. El patrón se repetía con una regularidad casi mecánica. Expansión de crédito, euforia, burbuja, pánico, contracción. Y cada vez, el coste lo pagaban los más vulnerables, los granjeros, los trabajadores, las familias sin ahorros. Y dejó una lección que el país tardaría mucho en aprender: el crédito fácil puede crear prosperidad, pero también puede destruirla. Medio siglo después, una crisis aún mayor sacudió el mundo. Y esta vez no fue solo americana. Fue global. En 1873, la euforia era ferroviaria. En Estados Unidos, en Europa, en todas partes, se construían ferrocarriles a un ritmo frenético. Los inversores vertían dinero en compañías ferroviarias, muchas de las cuales nunca generaron beneficios. La especulación era desenfrenada. El detonante fue la quiebra de High Cooke and Company en septiembre de 1873. Cooke era uno de los banqueros más importantes de América, financiador del gobierno durante la Guerra Civil. Cuando su banco se hundió por inversiones excesivas en ferrocarriles, el pánico se extendió como una onda expansiva. La bolsa de Nueva York cerró durante 10 días. Algo sin precedentes. Pero lo que vino después fue peor que el pánico inicial. Lo que siguió fue un periodo largo y doloroso que los historiadores llaman la Larga Depresión. Desde 1873 hasta, según algunos economistas, 1896. Más de 2 décadas de deflación, desempleo elevado y crecimiento débil. En Estados Unidos, el desempleo alcanzó el 8% en 1878. En Nueva York, 1 de cada 4 personas estaba sin trabajo. En Gran Bretaña, sectores industriales enteros se deprimieron durante años.
La deflación fue constante, los precios caían y caían, lo cual puede parecer bueno para el consumidor, pero es devastador para cualquiera que tenga deudas, porque las deudas se vuelven más pesadas cuando los precios bajan. Algunos economistas monetaristas señalan que la causa de fondo fue la escasez de oro. Con el patrón oro vigente, la cantidad de dinero en circulación dependía de cuánto oro existiera. Y no había suficiente oro para sostener el crecimiento económico mundial. Solo cuando se descubrieron nuevos yacimientos en Sudáfrica y el Klondike, a finales de siglo, la deflación empezó a remitir. La larga depresión enseñó al mundo que las crisis no eran fenómenos pasajeros. Podían durar décadas. Si los pánicos del siglo XIX demuestran algo, es que sin un prestamista de último recurso, el sistema financiero es extraordinariamente frágil. Y ningún episodio lo ilustra mejor que el pánico de 1907. El detonante fue casi absurdo. Un especulador llamado Egastes Heinze intentó acaparar el mercado del cobre. Fracasó. Y el fracaso destapó conexiones con varios bancos de Nueva York que habían financiado la operación. Los depositantes, al enterarse, corrieron a retirar su dinero. Un banco tras otro sufrió pánicos de retirada. No había banco central. No había reserva federal. No había ningún mecanismo institucional para inyectar liquidez en el sistema y detener el contagio. Así que un solo hombre lo hizo. John Pierpont Morgan, el banquero más poderoso de América, reunió a los principales financieros en su biblioteca privada de Manhattan. Literalmente los encerró allí y se negó a dejarles salir hasta que acordaron poner dinero para rescatar a los bancos en peligro. Morgan comprometió enormes cantidades de su propio capital y convenció a otros para que hicieran lo mismo. Funcionó. El pánico se contuvo. Pero el hecho de que la estabilidad del sistema financiero de la mayor economía del mundo dependiera de la voluntad y el bolsillo de un solo individuo privado era aterrador. 6 años después, en 1913, Estados Unidos creó la Reserva Federal. Su misión principal, que nunca más hiciera falta un JP Morgan para salvar el sistema. Que hubiera una institución pública, no un magnate privado con sus propios intereses, capaz de actuar como prestamista de último recurso en momentos de crisis. Fue la lección más importante del siglo XIX. Y tardó casi 100 años en aprenderse. Lo que hace fascinante el siglo XIX es la regularidad del patrón. Cada 20 años, aproximadamente, una crisis mayor sacudía la economía. Y cada vez, las voces más reflexivas identificaban las mismas causas: especulación excesiva, crédito descontrolado, confianza ciega en que los precios seguirían subiendo. Pero entre crisis y crisis, la memoria se desvanecía. Una nueva generación de inversores, de banqueros, de especuladores, llegaba convencida de que las reglas habían cambiado. De que esta vez era diferente. De que los errores del pasado eran cosa del pasado. El economista Charles Kindleberger, siglo y medio más tarde, formalizaría esta observación en su obra sobre manías, pánicos y cracks. Las burbujas, argumentaba, siguen una secuencia predecible, un desplazamiento, como una nueva tecnología o un nuevo mercado, que genera oportunidades reales. Después, la euforia, cuando todo el mundo quiere participar. Luego el exceso, cuando se pide prestado para invertir. Y finalmente el pánico, cuando alguien descubre que el emperador está desnudo. El siglo XIX fue un laboratorio perfecto para esta teoría. Los ferrocarriles eran reales. El algodón era real. El crecimiento era real. Pero la especulación infló los precios mucho más allá de lo que la realidad justificaba. Y cuando la corrección llegó, no fue quirúrgica. Fue devastadora. Para las familias que vivían estos pánicos, la experiencia era devastadora. No existía seguro de desempleo. No había prestaciones sociales. No había red de seguridad de ningún tipo. Un trabajador fabril que perdía su empleo en el pánico de 1873 no tenía a dónde acudir. Si sus ahorros se evaporaban porque el banco quebraba, no había seguro de depósitos que le devolviera su dinero. Si no podía pagar sus deudas, podía acabar en la cárcel. Literalmente. Las familias dependían de la caridad privada, de las iglesias, de la solidaridad comunitaria. Muchas se desintegraban bajo la presión. Los niños abandonaban la escuela para trabajar. Las migraciones forzadas eran comunes, familias enteras que se mudaban buscando cualquier tipo de empleo. Y lo más cruel era la imprevisibilidad. Un granjero podía hacer todo bien, trabajar su tierra con diligencia, producir buenas cosechas, y aún así perderlo todo porque un banco en una ciudad lejana había especulado con ferrocarriles. Las crisis del siglo XIX dejaron claro que la economía de mercado, sin regulación ni protección social, era capaz de generar un sufrimiento humano inmenso. Esa constatación tardó décadas en traducirse en políticas concretas. Pero la semilla estaba plantada. La idea de que alguien debía proteger a los ciudadanos de las sacudidas del mercado empezó a germinar en estos años, y florecería en el siglo siguiente. 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, los pánicos financieros del siglo XIX seguían un patrón reconocible. Crédito fácil, especulación, burbuja,
pánico, contracción. Desde 1819 hasta 1907, la dinámica fue esencialmente la misma. Segunda, la larga depresión demostró que las crisis podían ser prolongadas y globales. No eran tormentas pasajeras sino transformaciones estructurales que podían durar décadas. Tercera, la ausencia de un prestamista de último recurso hacía que cada pánico fuera potencialmente catastrófico. La creación de la Reserva Federal en 1913 fue la respuesta institucional a un siglo de inestabilidad. Estos pánicos del siglo XIX fueron devastadores, pero en cierto sentido fueron ensayos generales. La verdadera catástrofe estaba esperando en 1929. Un crash bursátil que desencadenaría la peor crisis económica de la historia moderna. Cambiaría la economía como disciplina y transformaría para siempre la relación entre el Estado y los mercados. Eso, la próxima vez.